Tu realidad inmortal, por Gary Renard. Última parte. Lo que te vamos a decir, le dice Ertem a Gary, solo está pensado para ayudar. Lo decimos entendiendo que todo el mundo es completamente inocente y que están intentando practicar lo mejor que saben aquella filosofía o método en el que creen. Dicho esto, hay muchos profesores espirituales que están diluyendo el mensaje de un curso de milagros, enseñando métodos que según ellos están de acuerdo con el curso, cuando en realidad no lo están. Eso confunde a los estudiantes, desviando la atención de lo que el curso enseña hacia otras cosas diferentes. Y según parece, los profesores no entienden que son diferentes, porque de otro modo no las presentarían como si fueran lo mismo, citando el curso fuera de contexto para apoyar sus enseñanzas. Y Gary les dice, en lugar de enseñar el curso hay estudiantes de él, algunos muy famosos, que crean sus propias cosas y después citan el curso como si dijera lo mismo, cuando en realidad no es así. Y Ertem le dice, exactamente, un buen ejemplo es la enseñanza de que uno debería estar en el ahora. Recuérdese que no estamos diciendo que haya nada equivocado en la idea que se puede derivar algún bien del hecho de enfocarse en el ahora en lugar de en el pasado o el futuro. La calidad de vida mejoraría. El problema es que hacer eso no retira la culpabilidad inconsciente por la separación original de Dios, que sigue estando escondida en los recesos ocultos de la mente. Por ello, cada experiencia de estar en el presente es por definición temporal, porque no consigue retirar los bloqueos que impiden que esa experiencia sea permanente. Todo lo cual implica que no solo hay una diferencia menor entre el método del poder de la hora y el poder real de un curso de milagros. Es la diferencia entre estar temporalmente en el ahora de una ilusión y estar permanentemente en presencia de la realidad. Es absolutamente esencial recordar que a menos que toda la culpabilidad inconsciente haya sido retirada de la mente, no puedes permanecer en el presente sin fin de manera permanente. Es imposible. Cualquier intento de permanecer en el ahora está condenado al fracaso si no se hace el trabajo del verdadero perdón. Hasta que no hayas perdonado completamente lo que hiciste y proyectaste fuera de ti, no eres perdonado en tu propia mente inconsciente. Y mientras que no lo seas, no es posible romper el ciclo de nacimiento y muerte. Estar en el ahora no cura tu culpabilidad inconsciente ni deshace el ego. El verdadero perdón, por otra parte, retira los bloqueos a la conciencia de la presencia del amor, que es tu estado de ser natural, deshaciendo el ego completamente y haciendo posible permanecer en el eterno siempre, simplemente porque eso es lo único que queda. Esto es algo de lo que Jesús dice sobre este importante asunto en el curso. Eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Solo mediante la culpabilidad puedes aferrarte al pasado, pues la culpabilidad determina que serás castigado por lo que has hecho y por lo tanto depende del tiempo unidimensional que comienza en el pasado y se extiende hacia el futuro. Nadie que crea esto puede entender lo que significa siempre, y de este modo la culpabilidad le impide apreciar la eternidad. Eres inmortal porque eres eterno y siempre no puedes sino ser ahora. La culpabilidad, pues, es una forma de conservar el pasado y el futuro en tu mente para asegurar de este modo la continuidad del ego. Pues si se castiga el pasado, la continuidad del ego queda garantizada. La garantía de tu continuidad, no obstante, emana de Dios, no del ego.
Y la inmortalidad es lo opuesto al tiempo, pues el tiempo pasa, mientras que la inmortalidad es constante. Recuerda que cualquier intento de llegar a la eternidad no sirve de nada mientras haya culpabilidad inconsciente en tu mente. Esa culpabilidad debe ser sanada antes de que puedas estar permanentemente libre del pasado o del futuro. Y el modo de deshacerla no es ignorarla, que es exactamente lo que ocurre cuando te cierras y niegas el pasado o el futuro. Es cuando perdonas el pasado y tus preocupaciones de futuro cuando se deshacen y el presente sin fin está realmente disponible para ti. Ese perdón siempre tiene lugar ahora. Recuerda, hemos dicho que no hay diferencia entre perdonar la separación original en el momento en que pareció ocurrir y perdonarla ahora mismo porque son una y la misma cosa. Arten les dice: aceptar la expiación te enseña lo que es la inmortalidad, pues al aceptar que estás libre de culpa, te das cuenta de que el pasado nunca existió y por lo tanto de que el futuro es innecesario y de que nunca tendrá lugar. En el tiempo, el futuro siempre se asocia con expiar y solo la culpabilidad podría producir la sensación de que expiar es necesario. Aceptar como tuya la inocencia del Hijo de Dios es, por lo tanto, la forma en que Dios te recuerda a su Hijo y lo que éste es en verdad. Pues Dios nunca ha condenado a su Hijo, que al ser inocente también es eterno. Y Gary le dice: de modo que no hay manera de alejarse del hecho de que siempre se trata de librarnos de la culpabilidad inconsciente, que nos libera de todo. Y antes o después, para hacer eso, la cosa siempre vuelve al perdón de las relaciones. Y Arten le dice: como dice el curso, el Espíritu Santo te enseña que siempre te encuentras contigo mismo, y el encuentro es santo porque tú lo eres. El ego te enseña que siempre te encuentras con tu pasado y que debido a que tus sueños no fueron santos, el futuro tampoco puede serlo y el presente no tiene ningún significado. El ahora no tiene significado mientras haya culpabilidad en la mente, pero cuando eres libre, te abres al presente interminable y a tu unidad con Dios. No deshaces la separación de Dios ignorándole. ¿Cómo puedes deshacer la sensación de separación de tu fuente sin reconocer tu fuente? Cualquiera que sea la razón que inventes para no hacerlo, la verdadera razón es la culpa y el resultante miedo de Él, Dios. No se trata de observar tus pensamientos y tus juicios, lo que en realidad no es perdonarlos. No se trata de aplacar tu ego haciéndote amigo suyo y manteniéndolo intacto. Se trata de deshacerlo y de volver a estar completo, que es lo que J habla en todo momento. Pero, les dice Gary, tengo una pregunta. ¿Qué pasa con el simple no juzgar? ¿No es lo mismo que perdonar? Y Purcell le responde: es una pregunta excelente. Es cierto que el ego no puede sobrevivir sin juicios, de modo que si alguien consiguiera practicar el no juzgar hasta el final, acabaría deshaciendo el ego como hizo Buda. Solo que él tenía un poco más que hacer, de modo que hasta él vino una vez más. El problema es que lleva más tiempo hacerlo así, y en realidad es más difícil. Es más fácil si cuentas con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, para reemplazar lo que hace el ego. Jesús no solo practicaba el no juicio, también empleó una forma proactiva de perdón para cambiar su manera de mirar todas las cosas, acelerando así enormemente el proceso. Por eso pone énfasis en que el curso ahorra tiempo. Sus conocimientos tanto del misticismo judío como de budismo le llevaron a una versión más rápida de la salvación, en la que no solo se deshace el ego, sino que se reemplaza por el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. El curso intenta enfocar la atención del estudiante hacia el hecho de que, en realidad,
Solo hay dos cosas entre las que elegir, y solo una de ellas es real, que es el espíritu, y hacer la opción por la totalidad. Y Arten le dice, eso es correcto. La iluminación no tiene niveles, o bien estás completo o no lo estás. Simplemente recuerda que la ilusión quiere mantenerte atascado aquí, y en algunos casos por fomentar las comparaciones, por categorizar las enseñanzas en números y por hacer que todo ello sea real, se pone el enfoque en la ilusión, que es un efecto, en lugar de en la mente, que es la causa. Y Arten le dice, si realmente quieres llevar a la gente a casa mucho más rápidamente, entonces tienes que hablar del ego y describirlo, informar a la gente de con qué tienen que enfrentarse y enseñarles a deshacerlo. Para hacer eso tienes que aprender sobre el ego y cualquier enseñanza que te haga el servicio de mostrarte lo que te llevará a casa mucho más rápidamente lo obtendrá. Entrena tu mente para ir a casa. No te dejes desanimar por aquellos que toman cosas prestadas del curso en lugar de enseñarlo. También hay gente que enseña exclusivamente el curso sin entenderlo. Piensan que el curso está abierto a su interpretación, pero si lo estuviera sería inútil. Lo que hace que el curso sea único es que lo que dice no está abierto a interpretaciones. Dice que el mundo no existe y solo Dios es real. La manera de despertar del sueño de la muerte es mediante el perdón total y sin concesiones de la gente. Porque en realidad no han hecho nada, y esa es la manera de perdonarte a ti mismo. Cualquier otra interpretación es una locura. Sin embargo, tienes profesores del curso que están ahí mismo, haciendo que el Espíritu Santo sea como una persona real, actuando en tu nombre ahí fuera, en un mundo que según el curso ni siquiera existe, y alejando rápidamente la atención del estudiante de donde debería estar, en la causa, en lugar del efecto, y retrasando su progreso. Respeta lo que dice el curso. No hagas concesiones, no te vendas y no te preocupes por lo que puedan pensar los demás. Si fueran tan listos, no pensarían que están aquí. El camino de salida, según el curso, está claro. Y nosotros no estamos diciendo que el curso sea el único camino. Lo que decimos es que si vas a hacer el curso, entonces hazlo. No hagas otra cosa y le llames el curso. Un curso de milagros fue dado para ahorrar tiempo a la gente si así lo elige. Si no lo hace, tampoco importa, porque el tiempo no es real. Pero de ti depende cuánto quieras permanecer atrapado en el ciclo de nacimiento y muerte. Cuando los sucesos se complican, cuando tus vuelos son cancelados, cuando alguien se comporta con rudeza, cuando llegas tarde y hay una multitud esperándote, cuando sientes que ya no quieres perdonar nada más y realmente quieres testear para determinar qué es real y qué es falso, recuerda estas palabras de Jesús. Tal como Dios te creó, tú no puedes sino seguir siendo inmutable, y los estados transitorios son, por definición, falsos. Eso incluye cualquier cambio en tus sentimientos, cualquier alteración de las condiciones de tu cuerpo o de tu mente, así como cualquier cambio de conciencia o de tus reacciones. Esta condición de abarcamiento total es lo que distingue a la verdad de la mentira, y lo que mantiene a lo falso separado de la verdad como lo que es. Era paradójico para mí que la salvación fuera tan simple y sin embargo tan dura. Evidentemente, la verdad es simple, pero no fácil. Aunque la entendía, había una gran diferencia entre entenderla y tener la disciplina mental de aplicarla consistentemente. Cuanto más practicaba, más natural me parecía el perdón y menos natural el mundo. Este no era mi hogar, pero podía pasármelo bien aquí cuando fuera posible y al mismo tiempo volver a casa viendo el mundo de manera diferente. La vida no tiene opuesto, pues es Dios. La vida parece ser lo opuesto a la muerte porque tú has decidido que la muerte acaba con la vida. Perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios haya creado puede tener fin y que nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume
nuestro curso. Con esta frase se le da a nuestras prácticas el único sentido que tienen. Con esta frase se describe el programa de estudios del Espíritu Santo exactamente como es. Perdonando el mundo es como despertarás y te darás cuenta de que nunca saliste del cielo y que has permanecido exactamente tal como Dios te creó, perfecto espíritu. Eres tal como Dios te creó. Creer cualquier otra cosa es absurdo. Con este solo pensamiento, todo el mundo se libera. Con esta sola verdad, desaparecen todas las ilusiones. Con este solo hecho se proclama que la impecabilidad es eternamente parte integral de todo, el núcleo central de su existencia y la garantía de su inmortalidad. Recuerda siempre que el perdón que conduce a esta experiencia debe hacerse al nivel de la causa y no del efecto. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. Si todo ya está determinado, como has experimentado tan dramáticamente, le dice Artem, entonces la suerte no existe. Sí, en el mundo habrá momentos en los que parecerá que tienes suerte o que no la tienes, pero eso solo es dualidad. Eso no significa que no hagas cosas y desempeñes tu papel. Recuerda todo lo que hemos dicho con respecto a ser normal y bondadoso. Y mientras lo estás haciendo, lo importante es que ahora te enfoques en la causa y no en el efecto. Ese es un cambio que nadie puede ver, pero es el mayor cambio del universo y el único que importa. Recuerda que todo lo que brilla en el sueño es temporal. Vea por lo real en lugar de quedarte con el mundo falso y estarás tomando la más sabia de las decisiones. Mientras percibas el cuerpo como lo que constituye tu realidad, te percibirás a ti mismo como un ser solitario y desposeído, y te percibirás también como una víctima del sacrificio, y creerás que está justificado sacrificar a otros. Pues, ¿quién podría rechazar el cielo y a su Creador sin experimentar una sensación de sacrificio y pérdida? ¿Y quién podría ser objeto de sacrificios y pérdidas sin tratar de rehacerse a sí mismo? No obstante, ¿cómo ibas a poder hacer esto por tu cuenta, cuando la base de tus intentos es que crees en la realidad de la privación? Sentirte privado de algo engendra ataque, al ser la creencia de que el ataque está justificado. Y mientras prefieras conservar la privación, el ataque se vuelve salvación y el sacrificio amor. Como dice el curso, procura perdonar al Hijo de Dios por lo que no hizo. La clave está en recordar. El propósito de esto es ver la estupidez en la que creía caer cuando tiraba todo por la borda, es decir, el cielo a cambio de ver la nada, o la muerte en esa persona en lugar de en mí. Cuanto más rápidamente dejara de reaccionar y perdonar a mi hermano o hermana por lo que en realidad no estaban haciendo, más rápidamente cesaría mi sufrimiento. Eso, por sí solo, ya habría hecho que el perdón mereciera la pena. Y me di cuenta de lo importante que era para mí seguir practicando el recuerdo de la verdad en cualquier situación, por más repentinamente que se presentase, porque era mi vida la que se transformaba. Sabía que mi práctica del perdón me estaba produciendo un sueño más feliz. A veces tenía que limpiarme de los ojos una lágrima de gratitud, porque me sentía abrumado por la dirección que había tomado mi vida, desde que me había embarcado en este fascinante camino espiritual 13 años atrás. Y Artem, mientras Gali reflexionaba, esto le dice: recuerda lo que dice el curso. Te quedaste dormido y empezaste a soñar. Y cuando estés dispuesto a despertar escuchando tu recuerdo de Dios,
el Espíritu Santo, en lugar de escuchar al ego, entonces despertarás. Es tu sueño, de modo que solo tú puedes despertarte a ti mismo. En realidad el Espíritu Santo es tu propio yo superior. Pero recuerda, Dios no envió al Espíritu Santo. Él estuvo siempre contigo porque, aunque pudiste negar la verdad, nunca pudiste perderla. Una vez más, si el sueño hubiera sido creado por Dios y Él pudiera despertarte de él, sería real. Sería una realidad impuesta sobre ti por una fuerza externa, pero no lo es. Dios sigue siendo perfecto amor, y tu trabajo es despertar y retornar tu conciencia donde verdaderamente estás. Un sueño de imperfección no es una verdadera imperfección. Un sueño es un sueño, no una parte defectuosa de la realidad. Dios no creó el sueño, tú te creaste a ti mismo dentro de tu propio sueño. Después, como te parece real, preguntas, ¿por qué Dios hizo real este sueño? ¿O por qué Dios me dejó soñar? La respuesta es que Él no hizo ni lo uno ni lo otro, y que en realidad no está ocurriendo, de modo que no tiene sentido preguntarse cómo podría haber ocurrido, porque no ha ocurrido. Simplemente no es. Cuando despiertas de una ilusión, simplemente desaparece, y tú puedes seguir adelante con tu vida, en este caso con tu verdadera vida, tal como dice Jesús, desde el mundo perdonado, el Hijo de Dios es elevado fácilmente hasta su hogar.